Hola alumnos, ¿cómo están? ¿Tanto tiempo? ¿Cómo les ha ido? ¿Se han vacunado? ¿Se han cuidado? Espero que sí, aunque aquello de la vacunación, por supuesto, es un asunto voluntario, pero recomendable. En fin, el día de hoy les hacía este video, ¿no es cierto? Porque voy a subir una actividad con respecto al texto descriptivo. ¿Mm? Con respecto a este tipo de texto, yo les subí un material, creo, la semana pasada, con respecto a este tipo de textualidad, la descripción. Y recuerdo haberles mencionado ciertas cosas con respecto al texto descriptivo, que obviamente lo van a poder encontrar en el PDF o Word que subí la clase anterior, con unas alternativas, preguntas con alternativas que se referían, por supuesto, al tema que se estaba mencionando en ese PDF, que era el texto descriptivo. Con respecto a eso, yo les mencioné en ese texto que el texto descriptivo era una suerte de textualidad un tanto humilde si la comparamos, por ejemplo, con el texto narrativo o si lo comparamos con el texto argumentativo. Y les mencionaba un punto importante y por qué yo decía que era una textualidad un tanto humilde, rudimentaria, y era porque carecía del elemento temporal, de la temporalidad, del lapso de tiempo, de transcurso temporal. Eh, por ejemplo, el texto narrativo, es decir, una narración, una novela, una película, una serie, un chiste, etcétera, etcétera, posee un acontecimiento, es decir, una acción o un conjunto de acciones que se van desarrollando, se van desplegando a través de un lapso temporal. Es decir, la dimensión de tiempo, la dimensión de la temporalidad está presente en una narración, en un chiste, en un video, en un audiovisual, en una serie, etcétera, etcétera. Obviamente, los personajes de una narración audiovisual, de una serie, piensen, van desarrollando un acontecimiento a lo largo del tiempo, es decir, ejecutan ciertas acciones que se van desplegando y van involucrando a otros personajes, eventualmente avanzando día tras día hasta la resolución o término de dichas acciones. ¿Les parece? No sé si han visto, por ejemplo, esa última serie que está un poco de moda, aquello del juego del calamar, creo que se llama. Y bueno, si la han visto, u otro tipo de serie en el Netflix o grabadas por ahí, etcétera, etcétera, se van a dar cuenta que los personajes, a medida que van pasando los capítulos, eh, van creciendo interiormente, van dejando atrás sus problemas, van resolviendo los conflictos que tenían, van resolviendo los puntos negros o sus zonas más oscuras, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. Entonces, ese desarrollo, yo les decía que en el texto narrativo nos dice de la existencia de esta dimensión temporal. Hay una extensión de tiempo en las historias que se narran. Sin embargo, en el texto descriptivo, esta dimensión temporal está un tanto ausente. Por ejemplo, si compran, qué sé yo, unas galletas en el supermercado y dan vuelta el envase, es decir, lo invierten, en la parte de atrás eh, les va a salir la información nutricional, perdón, la información nutricional de esas galletas, es decir, cuánta cantidad de azúcar tienen, cuánta cantidad de sal tienen, cuántos elementos químicos poseen, cuánto fosfato viene en ello, etcétera, etcétera. Existe una especie de punteo con respecto a la información nutricional. Aquello es una suerte de descripción, ¿ya? Por lo tanto, si uno lee eso, obviamente es un tipo de texto más rudimentario, más humilde que la narración audiovisual, que la novela, incluso que un chiste, en la medida que el chiste es el desarrollo de una acción por medio de un personaje eh, cuya naturaleza se subvierte, es decir, el hecho que uno estaba escuchando del personaje tiene un término diferente al que uno esperaba y eso causa un poco de
hilaridad o risa. No así en el texto descriptivo, como les dije, que es un texto un tanto más fijo, que va dando cuenta de un objeto o de un fenómeno de la realidad, pero de una manera más bien estanca, de una manera más bien científica, por llamarlo de alguna forma. Entonces, yo les decía que el texto descriptivo era algo así como, entre comillas, una fotografía textual, un dibujo textual, es decir, una especie de registro de la realidad, pero un registro estático, es decir, cuando, por ejemplo, usted toma una fotografía, registra parte de una realidad total. No puede ser una fotografía, aunque las hay, pero piensen en las fotografías pequeñas, no puede haber una especie de registro total de la realidad. Siempre nosotros hacemos registros con respecto a esto. Entonces, por ejemplo, cuando yo tomo una foto de un paisaje, va a ser una parte de ese paisaje y de forma estática. La fotografía, si se fijan, no se mueve. Un dibujo también es estático. Si yo hago un boceto con respecto a un paisaje que me llama la atención, también ese boceto va a ser rígido, no se mueve. Entonces, claro, yo les hacía esa analogía entre la fotografía, que sería el texto descriptivo, y el video o el audiovisual o la serie, que sería el texto narrativo. Obviamente, el último, la serie o el video, es mucho más complejo en la medida que involucra otros elementos como el tiempo, las acciones, el desarrollo de los personajes, etcétera, etcétera, en contraposición a una fotografía que es estática, monocorde, fija, etcétera, etcétera. ¿Se entiende más o menos? Por eso le llamaba a la descripción fotografía textual. ¿Ya? ¿Y dónde nos podemos encontrar con textos descriptivos en la realidad? Yo les mencionaba, ¿no es cierto?, la información nutricional que existe en los envases de comida, entre otras cosas, ¿no es cierto? También podemos encontrar textos descriptivos en los, eh, en los inventarios de alguna bodega, por ejemplo, o también puede ser en los prospectos, que son los instructivos de los productos cuando usted compra un celular, por ejemplo. No sé si se han fijado cuando compran un televisor, cuando los padres se compraron los plasmas con el 10%, el mito urbano. En fin, cuando compran cualquier cosa, televisor, celular, etcétera, etcétera, uno abre la caja y viene un prospecto, un instructivo en papel que dice, la tecla 5 sirve para sacar fotos, la tecla 3 servirá para hacer grabaciones, la tecla asterisco o gato va a servir para hacer videos como este que le estoy haciendo yo, etcétera. Es decir, ese instructivo, ese prospecto, si te fijas, está dando cuenta del objeto. Está diciéndote qué tecla sirve para hacer videos, qué tecla sirve para hacer fotos, qué botón sirve para hacer grabaciones de voz, etcétera, etcétera. Es decir, ese prospecto, ese texto descriptivo está dando cuenta de este objeto, por ejemplo, de este celular, que es un tanto rudimentario para el gusto de ustedes. En fin, ¿ya? Por ejemplo, cuando compran remedios, pastillas, jarabes, etcétera, etcétera, si se fijan dentro, viene la posología, es decir, la cantidad que tienes que tomar. También se desglosa las propiedades químicas del remedio, etcétera, etcétera. Y luego viene una pequeña, por ejemplo, descripción de los pasos a seguir o de las contraindicaciones. Descripciones de ese remedio. Es decir, ese prospecto, ese instructivo del medicamento está dando cuenta de lo que provoca ese medicamento, de su composición química, entre otros elementos. ¿Se dan cuenta? Eso con respecto a a las formas de la descripción en la realidad. Ahora, ¿qué tipo de descripciones tenemos? Yo les mencioné en ese texto, ¿no es cierto?, que teníamos alrededor de 5 tipos de descripciones. Primero estaba la descripción objetiva, que era aquella en donde yo, como sujeto descriptor, me hago cargo de un objeto, de un fenómeno, lo describo,
exclusivamente en sus dimensiones físicas, en sus componentes, en toda su dimensión, ¿no es cierto?, con respecto a la realidad, pero con una mirada bien objetiva, como obviamente se llama el tipo de descripción objetiva, que quiere decir que yo me centro exclusivamente en el objeto, me centro en el fenómeno, sin involucrar ningún tipo de sentimiento, ¿ya? Es decir, una descripción objetiva se parece mucho a una descripción científica de algún tipo de fenómeno, enfermedad, fenómeno climático, etcétera, etcétera. ¿Ya? Esa es la descripción objetiva, haciéndose cargo solo del objeto. Ahora existe otro tipo de descripción, que es la descripción subjetiva. A diferencia de la anterior, la descripción subjetiva sí involucra las reacciones emotivas, afectivas, que el objeto a describir pueda provocar en el sujeto descriptor. Es decir, que cuando yo hago una descripción subjetiva, sí estoy involucrando los sentimientos que tal o cual objeto, que tal o cual fenómeno despierta en mí. Por lo tanto, una descripción subjetiva será distinta si la hace usted, será distinta si la hace el compañero del lado, será distinta si la hago yo, porque son puntos de vista subjetivos diferentes, en tanto cada sujeto siente de manera diferente los objetos y la realidad que ve. ¿Se entiende más o menos? ¿Me explico? ¿Mm? Por ejemplo, no sé, si yo hiciera una descripción subjetiva de este teléfono, obviamente voy a asignarle un carácter, o mi acercamiento a este objeto va a ser dando a entender que me gusta, de por qué lo elegí, de que si es una decisión política no tener WhatsApp a través de estos artilugios, etcétera, etcétera. Todas las inclinaciones subjetivas que despierten en mí este aparatito, ¿ya? Entonces tenemos descripción objetiva, haciéndose cargo exclusivamente del objeto, del fenómeno, de forma distante, casi científica. Y luego tenemos la descripción subjetiva, que tenía que ver con los sentimientos que en el sujeto, por eso subjetiva de sujeto, tiene que ver con los sentimientos que en el sujeto despierta tal o cual objeto. Esas son las dos primeras. Luego teníamos la descripción topográfica, ¿ya? La descripción topográfica viene del griego topoi, que significa lugar, espacio, etcétera, etcétera, y tiene que ver con las descripciones que nosotros hacemos con respecto a los espacios geográficos. Piensen en la flora, en la fauna, el tipo de vegetación que hay en los paisajes, ¿no es cierto?, que usted observa cuando viaja en bus, por ejemplo, cuando viaja en tren, cuando viaja en metro, cuando se está moviendo de un lugar a otro, etcétera, etcétera. Descripción topográfica, que tiene que ver con el espacio, con el lugar, ¿ya? Ahí yo les mencionaba, por ejemplo, un tipo de descripción o un ejemplo de descripción topográfica podría ser cuando vino Charles Darwin, el naturalista, a Chile, ¿no es cierto? En realidad anduvo viajando por Sudamérica y puntualmente él viajó desde Valparaíso hasta el Cerro de la Campana porque seguramente le habían mencionado que en tal lugar, en el Cerro de la Campana, había una biodiversidad muy extendida, muy interesante de revisar. Y él iba haciendo descripciones del lugar junto a su amigo dibujante, un pintor que llevaban siempre estas expediciones científicas e iban dando cuenta de manera objetiva, aunque era una descripción topográfica, porque hay que recordar que los límites entre estas categorías tampoco son excluyentes, es decir, yo puedo hacer una descripción topográfica, pero al mismo tiempo que sea un tanto subjetiva en la medida que ese paisaje despierta recuerdos en mí. Cuando, por ejemplo, vamos a lugares en donde vivimos episodios memorables de nuestra vida. Claro, vamos a describir esos espacios de forma topográfica en la medida que son paisajes, pero también vamos a describirla de forma sentimental en la medida que esos lugares despiertan sentimientos en nuestra persona. En fin, entonces Charles Darwin, que era científico y nunca había estado en el Cerro de la Campana, obviamente hizo una descripción topográfica, pero de manera distante, de forma científica, dando cuenta de los ficharracos que habían ahí, de las lagartijas, del tipo de formación geológica que tenía el cerro, los accidentes del Cerro de la Campana, etcétera, etcétera. ¿Ya? Esa es una descripción topográfica. Luego teníamos la descripción de personas, que se dividía en la
prosopografía o descripción física de las personas. ¿Por qué prosopografía? También viene del griego de prosopón. Prosopón era la máscara que se ponían los antiguos actores en la Grecia antigua. Ya había dicho antiguo, pero en fin. Esta máscara que tiene el sentimiento de la felicidad y la expresión de la tristeza. La típica máscara dual que se pone cuando uno quiere mencionar el teatro. La máscara feliz, la máscara triste, juntas. ¿Ya? Entonces, la prosopografía tiene que ver con la descripción, el abordaje descriptivo hacia las personas, pero de forma física, es decir, dando a entender su estatura, su tamaño, el color de piel, el color de pelo, los gestos que posea, el color de ojos, la ropa, la vestimenta que indica de qué profesión, en qué profesión se gana la vida, etcétera, etcétera. Toda esa descripción externa de la persona, de su fenómeno físico. Por eso se llama descripción física o prosopografía. ¿Ya? Luego, obviamente, haciéndonos cargo de la otra dimensión del ser humano, es decir, lo físico, pero también lo interior, tenemos la descripción psicológica o etopeia. ¿Ya? Etopeia, etos, tiene que ver con la parte ética, es decir, con las costumbres, la forma de ser de las personas, su reacción ante tal o cual fenómeno, su manera de proceder con respecto a los conflictos morales, etcétera, etcétera. Y peia tiene que ver con discurso, tengo entendido, en este momento no me acuerdo. Epopeya es el discurso o la narración de los acontecimientos épicos. Por lo tanto, etopeya tiene que ver con la narración de la dimensión ética de las personas. Por lo tanto, en la descripción psicológica van a entrar, por ejemplo, los abordajes que hagamos a una persona cuando vemos o damos a entender las reacciones que tiene, su forma de ser, por ejemplo, o también cuando damos a entender o damos cuenta de el tipo de educación que tenga una persona, si es amable, si no lo es decir, todos los asuntos que tienen que ver con el carácter de los sujetos, de las personas, ¿ya? De toda esa oleada subjetiva que arrastra a una persona a obrar de tal o cual manera con respecto a su composición ética y moral. Es decir, si tú, por ejemplo, o cuando describimos a las personas en su forma de abordar tal o cual conflicto de interés, ¿no es cierto? Cómo actúa, si esconde las cosas feas que tiene con respecto a su composición ética o si las devela, etcétera, etcétera. Un tema muy en boga en estos últimos días, en este último día, ¿no es cierto? Cuando vemos que el presidente de la República, ¿no es cierto?, ha tenido ciertos conflictos de interés con respecto a sus inversiones y en qué lugares las ha guardado. Este asunto de los paraísos fiscales, etcétera, etcétera. Un tema bastante polémico y que dice relación con esta descripción ética, ¿no es cierto?, esta descripción psicológica de las personas que yo les mencionaba hace un momento. Entonces, con respecto a toda esa información que está en el texto que yo les envié la semana anterior, tienen que desarrollar esta prueba que a continuación voy a subir junto a este video. ¿Les parece? Cualquier duda que tengan, recuerden escribirme al correo del colegio paulosalvador03@gmail.com. ¿Ya? Entonces nos vemos, muchachos, niñas, que estén muy bien. No dejen de enviar las tareas. Y eso pues. Saludos.